Jesús te ha escogido para que vayas a este mundo y traigas libertad de la esclavitud. Jesús nos ha escogido para que prediquemos en este mundo su santo nombre. ¿Qué tal, hermanos? Continuando siempre con nuestra serie del libro del Éxodo. Hoy vamos con el capítulo 7, siempre pidiendo que lo tenga frente a usted, ya lo haya leído. Y mire, hoy comienzan ya esas plagas, esas señales poderosas y milagrosas que el Señor hizo a través de Moisés y Aarón delante del faraón, un hombre endurecido que no quería dejar al pueblo, no quería liberar a Israel de la esclavitud y de la opresión. Siempre estamos con la ayuda del Espíritu Santo viendo algunos aspectos sobresalientes del capítulo y cómo estos nos hablan de Jesús, sobre todo cómo aplican hoy en día para nuestra vida diaria. Lo primero que llama la atención es el llamamiento que Dios hizo de Moisés y Aarón para que fueran delante del faraón, que abogaran porque el pueblo fuera liberado. Mire por favor el 7, 1 y 2. Éxodo 7, 1 y 2 dice: y Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y ahí les dice el Señor que el corazón de Faraón está endurecido, que el Señor lo ha hecho así para multiplicar sus milagros, sus señales, sus prodigios en la tierra de Egipto. Y mire, estos milagros, estas cosas sobrenaturales que Dios hacía, las plagas, tenían un doble propósito. Por un lado, el pueblo de Israel iba a reconocer que el poder de Dios estaba con Moisés y que es un Dios todopoderoso, que es un Dios más poderoso que los falsos ídolos que se tenían ahí en Egipto. Así que uno de los propósitos era convencer al pueblo de Israel, pero el otro propósito también era juzgar a la nación de Egipto por su maldad, por su dureza y por su idolatría. Son juicios milagrosos que venían sobre este pueblo incrédulo. Ahora yo quiero que usted vea esas palabras: yo te he constituido por Dios, con D chiquita, con D minúscula, delante del faraón. Así le dijeron a Moisés. Y mira, Moisés, Aarón va a ser tu profeta, enviados para entrar ahí al mundo egipcio, confrontar con este faraón y liberar al pueblo. Mire, aquí Moisés y Aarón representan a Jesús y a sus discípulos, y siempre andaban juntos Jesús y sus discípulos. Y mire, confrontaban con aquellos fariseos, con aquellos pequeños faraones, aquellos religiosos que habían secuestrado, digámoslo así, al pueblo de Dios con sus tradiciones, con sus mandamientos de hombres, pero que en su hipocresía, en su orgullo, ni ellos entraban en la salvación, ni dejaban que otros entraran. Eran como pequeños faraones que tenían secuestrado al pueblo de Dios y no lo dejaban tener una verdadera adoración. Así que aquí la confrontación de Moisés y Aarón con el faraón ya prefiguraban cómo Cristo y sus discípulos iban a confrontar con esas autoridades religiosas. Pero mire, este poder sobrenatural que tenían Moisés y Aarón, que venía de Dios para convencer al faraón que dejara ir al pueblo, eso nos habla de los milagros mayores que hizo el Señor Jesucristo. Mire, cuando Cristo andaba con sus discípulos, el viento, el mar, las olas le obedecían, los demonios se le sometían, huían, las enfermedades. Mire, el Señor sanaba a los enfermos, levantaba a los paralíticos, daba vista a los ciegos, daba el habla a los mudos, el oído a los sordos, levantó muertos. Mire, el poder milagroso y sobrenatural del Señor es prefigurado en estos milagros que vemos aquí por mano de Moisés. Por ejemplo, mire por favor el versículo 9. Si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Y mire, así fue. Cuando llegan delante de Faraón, él está endurecido y Aarón tira la vara, se convierte en culebra. Los encantadores, ahí lo puede leer usted en casa, estamos en Éxodo 7. Los hechiceros de Egipto trataron de imitar este mismo milagro, pero la vara de Aarón devoró a las otras culebras y aún así Faraón se endureció. Aquí nos habla de un milagro que Dios tiene potestad sobre la naturaleza. De la misma forma, los milagros de Cristo demostraron que el viento, el mar, las olas, la tempestad, todos los elementos de la naturaleza le obedecen. Él caminó sobre las aguas. Es un Cristo poderoso y milagroso. Ahora, ¿cómo traemos esto al presente? El Señor nos envía como ese Aarón. Usted y yo, la iglesia, somos ese Aarón, discípulos amados de nuestro Señor Jesús. Aarón no iba solo, él iba con Moisés. Así nuestro Señor Jesucristo es Dios y nosotros somos ese Aarón. Nosotros vamos a la par de nuestro Señor Jesucristo y hacemos todo lo que el Señor nos manda. Y mire, el Señor te respalda hoy con su poder milagroso. Crea que el Señor Jesucristo te está enviando a que prediques su nombre. Muchas veces vamos a encontrar oposición, dureza de corazón, incredulidad. Vamos a encontrar resistencia de parte de los religiosos, de parte de personas en el mundo. Lo cierto es que en el mundo no siempre va a ser bien recibido el mensaje de Cristo,
pero tenemos el respaldo del Espíritu Santo haciendo poderes, milagros, prodigios, sanidades divinas. Mire, estemos pendientes de ver las necesidades que tienen nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos. Estemos atentos para que el poder de Dios milagroso se manifieste y convenza a muchos de que Jesucristo es el único Dios verdadero. Que las personas abandonen sus ídolos y se conviertan de corazón al único Dios verdadero. Estas plagas que vamos a comenzar a ver en Egipto son un juicio de Dios contra los ídolos de Egipto. Había un ídolo que supuestamente resguardaba el río Nilo. Un espíritu, dicen ellos, que cuidaba el río Nilo. Pues mire, el Señor convirtió el río Nilo en sangre. Y esto era un juicio contra cada uno de esos ídolos. Mire por favor el versículo 17, Éxodo 7:17. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces, dice el 18, que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y si usted continúa leyendo, así lo hicieron Moisés y Aarón ante la dureza de Faraón. Golpearon el río con esa vara y se convirtió en sangre. Los peces murieron. Y mire, por toda la tierra de Egipto había sangre. ¿Cuál ídolo que guarda el Nilo? Era un Dios falso que se vio impotente ante el poder del Dios vivo y verdadero. Eso es lo que pasa hoy cuando el Señor Jesús nos envía como sus discípulos. Lo vamos siguiendo a Él y a nosotros nos sigue el poder milagroso de Dios. Crea, hermano, que por mano del Señor se pueden hacer milagros, prodigios, sanidades. Ahora en Cristo los milagros que el Señor hace ya no son para juzgar. Ahora en Jesús Él ha venido no para condenar, sino para que el mundo sea salvo por Él. En Cristo hay milagros de salvación. Hay milagros de restauración, de conversión, rompimiento de cadenas, sanidad divina, provisión. En Cristo Jesús hay poder sobrenatural, pero no para condenar, sino para salvar al mundo, liberarlos de la esclavitud, sacarlos de ese faraón que es Satanás y este mundo que no los quiere dejar ir. Bueno, en conclusión, aquí en Éxodo 7 vemos estos primeros dos milagros: la vara que se convierte en culebra y el río se convierte en sangre. Pero yo quiero terminar recordándole que así como la sangre aquí fue derramada para juicio de Egipto, allá en la cruz del Calvario Cristo derramó su sangre, y esa sangre llena toda la tierra. La derramó, pero no para juicio, sino para salvación. Hoy no tienes por qué vivir en maldición. Cuéntale al mundo que hoy no tienen por qué vivir en esclavitud ni en condenación, que hoy no tiene por qué venir el juicio de Dios sobre sus vidas, porque Cristo Jesús ya derramó esos ríos de sangre que se llevan por completo, que borran, que quitan el pecado de la humanidad. Hoy hay perdón de pecados, hoy hay salvación y hoy hay poder sobrenatural para que recibamos milagros los creyentes, es decir, todos aquellos que pongan su fe en ese sacrificio del Hijo de Dios. El Señor va delante de nosotros, aceptemos ese llamado y seamos testigos del gran poder de Dios.